El príncipe Piotr Ivanovich Bagration fue un general y príncipe ruso de origen georgiano, siendo un personaje destacado durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. Bagration fue un miembro de la dinastía Bagriatoni. Nació en Kislyar. Su padre, Iván, sirvió como oficial en el ejército imperial ruso, en el cual Bagration también se alistó en 1782. Comenzó su carrera militar sirviendo en la guerra ruso-circasiana. Participó en una guerra contra los otomanos en el año 1788. Posteriormente, ayudó a reprimir un levantamiento en 1794 en Polonia y además participó en la captura de Varsovia. Durante la campaña rusa-italiana-suiza en 1799 contra los franceses, sirvió con distinción bajo el mando del mariscal de campo Alexander Suvorov. En 1805 se unió a la coalición contra Napoleón. Después del colapso de los austríacos en Ulm en octubre de 1805, Bagration ganó elogios por su exitosa defensa en la batalla de Chongrabern en noviembre de 1805, que permitió a las tropas rusas retirarse y unirse con el principal ejército de Mikhail Kutuzov. En diciembre de 1805, el ejército combinado ruso-austriaco sufrió una derrota en la batalla de Austerlitz, donde Bagration comandaba el ala derecha aliada contra los franceses al mando de Jean Lannes. Posteriormente, estuvo al mando de tropas rusas en la guerra finlandesa contra Suecia y en otra guerra contra los turcos en el Danubio. Durante la invasión francesa de Rusia en 1812, Bagration comandó uno de los dos grandes ejércitos rusos, librando una serie de acciones de retaguardia. Los rusos no lograron detener el avance francés en la batalla de Smolensk en agosto de 1812. Barclay había propuesto una retirada de tierra arrasada que el emperador Alejandro I de Rusia había aprobado, aunque Bagration prefirió enfrentarse a los franceses en una batalla importante. Mikhail Kutuzov sucedió a Barclay como comandante en jefe, pero continuó su política hasta la batalla de Borodino. Bagration comandó el ala izquierda alrededor de lo que se conoció como las flechas de Bagration en Borodino, donde fue herido de muerte. Murió un par de semanas después y fue originalmente enterrado en una iglesia local, pero en el año 1839 fue enterrado nuevamente en el campo de batalla de Borodino. Piotr nació en 1765 de un príncipe de la rama Mukrami de la dinastía Bagrationi, el príncipe coronel Iván Bagrationi, el cual era hijo mayor del príncipe Alejandro, un hijo ilegítimo del rey Isai de Kartli, en lo que es ahora Georgia. Estudió ruso y alemán. Además, su padre le enseñó persa, turco, armenio y georgiano. Sin embargo, a diferencia de muchos otros aristócratas rusos, no sabía francés. Se unió al ejército imperial en 1782 y se alistó como sargento en los fusileros de Kabansk, del regimiento de infantería de Astracán. Su hermano menor, Roman, se unió al regimiento cosaco de Chugevsky como suboficial cosaco a la edad de 13 años en 1791. Ambos se convertirían en generales del ejército imperial ruso. Bagration sirvió durante algunos años en la guerra ruso-circasiana. Participó en el sitio de Ochakov en 1788. En 1792 fue nombrado capitán y transferido al regimiento de caballería de Kiev ese año como segundo mayor. Sirvió en la campaña militar para reprimir a los polacos, aplastando un levantamiento de estos en 1794. Recibió sucesivos ascensos a teniente coronel en 1794, coronel en 1798 y general de división en 1799. Sus méritos fueron reconocidos por Suvorov, a quien acompañó en las campañas italianas y suizas
de 1799, ganando una distinción particular en la captura de la ciudad de Brescia. De 1798 a 1799 estuvo al mando del sexto grupo de cazadores y posteriormente, de 1801 a 1802, comandó los cazadores de la Guardia Imperial. Luego, de 1802 a 1805, sirvió como guardia Jäger del Koch. Era el supuesto amante de Catalina, la hija del emperador Pablo. En 1800, Pablo le reconoció el título de príncipe e inesperadamente lo casó con la condesa Catalina Pavlovna, la sobrina favorita de Grigori Potenkin y una de las damas de la emperatriz María. Pero el matrimonio sería un fracaso. La joven y encantadora Catalina pronto prefirió viajar y en 1805 huyó a Viena, donde tuvo un romance con el príncipe Clemens von Metternich, quien la llamó el ángel desnudo. El emperador obligó a Bagration a reclamar a su hija María Clementina como suya y a subsidiar miles de rublos de las deudas de Catalina. También tenía fama de jugador empedernido y se vio obligado a vender propiedades para cubrir pérdidas que ascendían a 80.000 rublos. En las guerras de 1805, los logros de Bagration parecieron aún más brillantes cuando Napoleón ordenó a Murat romper un armisticio que acababa de firmar con Bagration. El general pudo resistir con éxito los repetidos ataques de fuerzas 5 veces mayores que sus propios números. No obstante, aunque perdió la mitad de los hombres bajo su mando, su posición protegió la retirada del ejército principal bajo el mando de Kutuzov hacia Olmütz. Cuando Kutuzov fue echado a un lado y obligado a luchar en Austerlitz, Bagration comandó la vanguardia de la columna del príncipe de Liechtenstein y defendió a la derecha aliada contra Lens. Fue ascendido a teniente general en 1805 y en 1807 luchó con valentía y obstinación en las batallas de Eylau, Helsingborg y Freyland. Tuvo éxito como comandante de la campaña finlandesa de Rusia de 1808 y de la campaña turca en 1809. En la primera, capturó las islas Aland mediante una audaz marcha a través del helado Golfo de Finlandia. Su rápido traslado al lejano frente moldavo contra el ejército otomano ha sido visto como una reprimenda por un supuesto romance con la zarina Catalina, a quien casaron poco después. Mientras estuvo allí, dirigió el ejército ruso en Rosowa, Tataritsna y fue ascendido a general de infantería. En 1812 comandó el segundo ejército de Occidente. Unos días antes de la invasión de Napoleón, el 24 de junio, sugirió a Alejandro I un ataque preventivo al ducado de Varsovia. Derrotado en Mogilev el 23 de julio, Bagration dirigió sus fuerzas a unirse al primer ejército en Smolensk, al mando de Barclay de Tolly, a quien se dio el mando general de ambos ejércitos el 2 de agosto. Bagration lideró el ala izquierda en la batalla de Borodino, donde construyó muchas flechas que debido a la escasez de ingenieros y oficiales estaban mal construidas. Durante la batalla recibiría una herida mortal y posteriormente murió de gangrena el 24 de septiembre en el pueblo de Simi, donde residía su tía. Se dice que estando herido, Bagration siguió dando órdenes a las tropas sin saber que el ejército ruso abandonaba Moscú. Cuando finalmente escuchó la verdad, quedó tan sorprendido que rápidamente se levantó, olvidándose por completo de su grave herida. Tal acto fue demasiado para su cuerpo, gravemente herido, y rápidamente le costó la vida. En el curso de la Tercera Guerra de Coalición, la victoria de Napoleón sobre el ejército austriaco del general Mark en Ulm el 19 de octubre de 1805 llevó a Kutuzov a considerar la posibilidad de retirarse y unir sus fuerzas con refuerzos que llegaban a Brünn. Kutuzov ordenó a Bagration que protegiera Viena
con un solo regimiento para detener un posible asalto francés. Los mariscales franceses Murat y Lannes hicieron un falso armisticio para posicionarse cerca del Danubio en Viena. Cuando los guardias se distrajeron, se apresuraron a cruzar el puente para asegurar la ciudad. Kutuzov tenía prisa por unir su ejército con las tropas rusas comandadas por Buchhoeven, por lo que necesitaba una distracción para retrasar el avance francés. Bagration luego tomó el mando de la retaguardia del ejército ruso para hacerlo. Su fuerza ruso-austriaca contaba con menos de 7.500 hombres, frente a un enemigo 5 veces mayor. Bagration tomó una posición a 6 kilómetros al norte de Olbrunn, en la colina al norte sobre la pequeña ciudad de Schöngrabern, y formó una enorme línea para engañar a los franceses, haciéndoles creer que todo el ejército ruso estaba ante ellos. De hecho, el mariscal Murat dudó en atacar y más tarde incluso aceptó una oferta de Bagration para negociar un armisticio, deteniendo todo el avance francés sin informar a Napoleón. Este retraso le dio a Kutuzov tiempo suficiente para salvar a su ejército. Cuando Napoleón se enteró, se enfureció por el comportamiento obstinado de Murat y le ordenó reanudar el ataque de inmediato, poniendo fin al armisticio previamente pactado. La vanguardia de los 45.000 hombres de Lannes y Murat atacó la posición de Bagration repetidamente, pero fue repelida cada vez. Incapaz de tomar la colina durante unas 6 horas, el general ruso dirigió personalmente algunos de los contraataques que hicieron retroceder a los franceses. Aunque su fuerza sufrió numerosas bajas y la destrucción parecía inevitable, logró maniobrar para sacar a las tropas restantes de la zona y unirse con el ejército de la coalición en Brunn el 18 de noviembre de 1805. Sus acciones impidieron que el ejército ruso quedara aislado y destruido. Apenas 2 semanas después, el 2 de diciembre de 1805, los ejércitos se encontrarían en Austerlitz. Esta vez, Bagration asumió el mando de los 13.000 hombres de derecha del ejército de la coalición, oponiéndose a la igualmente fuerte izquierda francesa de Lannes. Cuando el ejército de coalición comenzó a huir, Bagration también ordenó a sus hombres retirarse después de no lograr ningún progreso contra su rival Lannes, que contaba con el apoyo de elementos de las fuerzas del mariscal Murat. A pesar de que sus hombres lucharon con valentía y fiereza, en ese momento la batalla estaba perdida. Si bien Bagration no vio otra opción que comenzar una retirada estratégica, el mariscal Murat rechazó la sugerencia de Lannes de seguir persiguiéndolo para que sus tropas no sufrieran más pérdidas. Algún tiempo después, volvió a demostrar sus habilidades como comandante militar, particularmente durante la brutal batalla de Eylau, que tuvo lugar en Prusia Oriental en los días 7 y 8 de febrero de 1807 durante la Guerra de la Cuarta Coalición. Después de destruir al ejército prusiano en Jena, Napoleón perseguía a las fuerzas rusas al mando del mariscal Kamensky. En una serie de enfrentamientos inconclusos, los franceses no alcanzaron su objetivo final de destruir al enemigo, mientras que los rusos continuaron retirándose con éxito. Sin embargo, el 7 de enero de 1807, el general Levin August, el conde von Bennigsen, asumió el mando general de las fuerzas rusas y llevó a cabo con éxito un ataque sorpresa contra el ala izquierda francesa del mariscal Ney y posteriormente contra el mariscal Bernadotte. Logró evadir la destrucción ganando la batalla de Morungen el 25 de febrero de 1807 y retirándose. Napoleón vio una oportunidad de envolver al ala izquierda desprotegida de Bennigsen, ordenando a Bernadotte que siguiera retirándose y permitiendo que su ejército aislara a los rusos de su propia retirada. Por un golpe de suerte, un grupo de cosacos interceptó un mensajero francés
que llevaba órdenes de Napoleón a Bernadotte y rápidamente informarían a Bagration. Este informó a su superior, Benningsen, quien inmediatamente detuvo su ofensiva y se retiró. Los franceses persiguieron y después de varios enfrentamientos, finalmente se enfrentaron a todo el ejército ruso en Eylau. Bagration ocupó un terreno elevado a 1 milla frente a la ciudad, enfrentándose al cuarto cuerpo del mariscal Soult y a la caballería del mariscal Murat. Las fuerzas francesas, combinadas, asaltaron la meseta, pero las tropas de Bagration, muy superadas en número, la rechazaron. El general exigió una dura resistencia por parte de sus hombres para ganar tiempo y que la artillería pesada de Benningsen pasara por Eylau y se uniera a la fuerza principal rusa. Durante la tarde, los franceses fueron reforzados por el cuerpo del mariscal Augereau y la Guardia Imperial, que sumaban unos 45.000 soldados en total. Bajo la presión de un número muy superior, Bagration finalmente llevó a cabo una retirada ordenada para unirse al principal ejército ruso. Las fuerzas rusas, al mando del general Barclay de Tolly, cubrieron la retirada. A pesar de una clara ventaja numérica, los franceses no pudieron lograr una victoria mayor que finalmente expulsar a la pequeña fuerza de Bagration de la meseta. La acción dilatoria de Bagration y su hábil retirada permitieron al ejército ruso escapar de la destrucción y consolidarse para una batalla decisiva. Durante la Guerra Finlandesa de 1808 a 1809, Bagration comandó la 21ª División de las fuerzas rusas, no queriendo esperar que Suecia concentrara un gran ejército en Finlandia. El Imperio ruso tomó la iniciativa y decidió actuar. Las tropas rusas cruzaron la frontera con Finlandia y lanzaron una ofensiva. La 21ª División de Bagration estaba formando el centro ruso y avanzaba para apoderarse rápidamente de Tampere y Pori. Bajo la presión del rápido avance, las fuerzas suecas iniciaron una apresurada retirada a las profundidades de Finlandia y fueron perseguidas implacablemente. Los hombres de Bagration tuvieron que soportar las peores condiciones climáticas, heladas severas, tormentas de nieve y escombros del bosque. Además, los suecos en retirada construyeron obstáculos y destruyeron cualquier posible fuente de alimentos y carreteras. Sin embargo, la división de Bagration superó esos obstáculos y tomó todos los objetivos, logrando avanzar una distancia de 200 kilómetros y logrando capturar 3 ciudades en solo 8 días y asegurar el camino hacia el Golfo de Botnia. Su maniobra dividió a las fuerzas suecas en dos, un grupo del norte y otro grupo en el sur, brindando a los rusos la posibilidad de atacar cada grupo independientemente. El general evaluó correctamente la situación de que la principal fuerza sueca estaba en el norte y tenía la intención de dirigir su división para atacar, pero el comandante en jefe, Buxhoevén, frustró ese plan al calcular mal la situación y atacar al grupo sur en Suecia, el cual se había fortificado en posiciones previamente construidas. Esto permitió que la fuerza principal sueca se retirara ilesa a Oulu. A pesar de eso, Bagration logró el éxito al capturar la estratégicamente importante provincia de Turku. En septiembre de 1808, cayó enfermo y se vio obligado a abandonar el teatro de operaciones. Estaba muy interesado en los acontecimientos y regresó apresuradamente tan pronto como volvió a estar en condiciones de prestar servicio. A su llegada, fue nombrado comandante de las fuerzas rusas que defendían la costa occidental de Finlandia. En septiembre de 1808, el mando sueco decidió desembarcar tropas en Turku para distraer la atención del frente norte de Rusia que amenazaba al ejército principal sueco y para asegurar la parte sur de la costa occidental de Finlandia. Una avanzada vanguardia de 2.500 hombres llegó a Aland y desde allí partió hacia la costa de Turku. Bagration respondió a tiempo
y rápidamente arrojó a los suecos de regreso al mar. Los dirigentes suecos decidieron tomar Turku a toda costa para poder crear una cabeza de puente y así traer refuerzos. El rey Gustavo IV llegó a las islas Aland para supervisar personalmente la operación. El 14 de septiembre, una vanguardia sueca de 5.000 hombres desembarcaba en Turku. Bagration estaba monitoreando cuidadosamente las actividades del enemigo y permitió que las fuerzas suecas pusieran pie en la costa antes de comenzar un asalto completo que destruyó a toda la fuerza enemiga, dejando solo a unos pocos que pudieron escapar en botes. A finales de 1808, tras sufrir numerosas bajas, las tropas suecas se encontraban en plena retirada y la zona de Finlandia quedó completamente libre de ellas. A pesar de esos reveses, el reino de Suecia no estaba dispuesto a abandonar la lucha. En 1809, el mando ruso había decidido llevar la guerra al territorio de Suecia para aplastar finalmente a su ejército. El ejército imperial se dividió en 3 grupos operativos, comandados por Bagration, Barclay de Tolly y Pavel Chuvalov. El cuerpo de Bagration, de 17.000 efectivos, estaba formado por 30 batallones de infantería, 4 escuadrones de caballería, 600 cosacos y 20 cañones. El asalto principal se llevaría a cabo mediante una audaz marcha a través del helado Golfo de Botnia desde Turku, alcanzando y capturando las fuertemente fortificadas Aland, las cuales estaban guarnecidas por unos 10.000 soldados suecos. Antes de continuar por el mar helado hacia Estocolmo, Bagration planificó cuidadosamente su campaña y logró suministrar a sus tropas alimentos frescos, ropas, municiones y armas. La expedición estuvo lista el 26 de febrero de 1809 y comenzó al día siguiente. La ofensiva contra Aland se llevó a cabo en 5 columnas de ataque. 4 participaron en un asalto frontal, mientras que la quinta pasó por alto de Aland desde el sur. Las tropas suecas no pusieron mucha resistencia y prefirieron retirarse a la gran isla de Aland, desde donde pretendían detener el avance ruso. Para ello, el comandante general sueco Carl von Dobel propuso negociaciones para un armisticio. Bagration se negó, convencido de que el único propósito de la oferta de su enemigo era retrasar sus movimientos. Después de completar las negociaciones, ordenó a sus tropas avanzar a un ritmo aún más rápido. Por temor a un cerco, el general sueco abandonó Aland. Perseguidos por las tropas de Bagration, la retirada rápidamente se convirtió en una derrota devastadora, dejando atrás municiones, armas y equipos. Para intimidar a los suecos, Bagration ordenó a un destacamento de caballería de 400 hombres que persiguiera a los suecos hasta sus propias costas. La caballería logró tomar una ciudad sueca que estaba solo a 70 kilómetros de Estocolmo. Este giro inesperado de los acontecimientos provocó conmoción y confusión en los dirigentes y la población suecas, los cuales se sorprendieron al oír hablar de tropas rusas en suelo sueco. Estocolmo fue fortificada y rápidamente se reunió y se envió a un ejército para interceptar a un enemigo que en realidad no estaba allí. El plan funcionó más allá de las expectativas, ya que el impacto psicológico de la incursión rusa en Suecia fue decisiva para el curso de toda la guerra. Al mismo tiempo, los otros cuerpos rusos también alcanzaron sus objetivos, de modo que la parte sueca se vio obligada a entablar conversaciones de paz después de perder todos sus derechos en Finlandia. Bagration fue muy elogiado por su conducción de la campaña y fue ascendido a general de infantería. Y así llegaría la invasión francesa de Rusia. Durante la primera etapa de la incursión de Napoleón en Rusia, Bagration comandó el segundo ejército desplegado cerca de Vilequia, en Bielorrusia. La marcha francesa sobre Vilna tenía como objetivo
dividir sus fuerzas de las de Barclay, quien asumió el mando general. Luego, Napoleón destruiría el segundo ejército de Bagration con una operación combinada de martillo y yunque, dirigida por los mariscales Jérôme, Davout y Eugene, después de estos asumir falsamente que se habían topado con el ejército de Bagration cuando solo eran elementos de la caballería del general Duktorov. La confusión, las suposiciones falsas y la falta de información impidieron a los franceses tener una idea clara de la situación. Por otro lado, no fue mucho mejor. Las órdenes contradictorias y la falta de información casi habían colocado a Bagration en una marcha a ciegas directamente hacia las fuerzas de Davout. Las vías de barro, los problemas de suministro, el clima y la disputa de mando entre los franceses dieron al general ruso tiempo suficiente para reunirse con más tropas rusas y asumir el mando de una fuerza de 45,000 hombres. Habiendo perdido ya una gran parte de sus tropas en escaramuzas, malas condiciones climáticas y enfermedades, Davout se mostró reacio a luchar contra Bagration sin que Jérôme lo reforzara. La caballería francesa fue derrotada 2 veces por el general Platov, por lo que se mantuvo en la oscuridad. Bagration no estaba mejor informado, ya que ambos lados sobreestimaban la fuerza del otro. Davout pensó que Bagration tenía unos 60,000 hombres, y este pensó que su enemigo tenía unos 70,000. Bagration recibía órdenes tanto del personal de Alejandro como de Barclay, y esto lo dejó sin una idea clara de lo que se esperaba de él y de la situación en general. Esta corriente de órdenes confusas lo enojó con Barclay, lo que tendría repercusiones más tarde. Aunque a Barclay se le había dado el mando general como ministro de guerra, Bagration no estaba subordinado a él, ya que era el general de mayor edad. Esa fue la razón por la que constantemente recibía órdenes del zar Alejandro y de Barclay al mismo tiempo. A pesar de las pérdidas masivas entre los franceses, su rápido avance mediante marchas forzadas hacia Moscú impidió repetidamente a de Tolly establecer una posición defensiva y se vio obligado a retirarse cada vez que tenía la intención de hacerlo. El comandante en jefe se negó a oponer resistencia a pesar de las numerosas insistencias de Bagration. La continua resistencia de Tolly a dar batalla conduciría más tarde a su destitución en el cargo. La batalla de Mogilev, más conocida como la batalla de Saltunovka, fue el resultado del fallido intento de Bagration de unirse al ejército principal ruso después de haber sugerido al zar Alejandro un ataque preventivo contra los franceses. Su segundo ejército fue interceptado cuando intentaba llegar al primer ejército de Barclay y se enfrentó con las fuerzas del mariscal Davout en el río Dnieper. Para romper las líneas francesas en Mogilev, desplegó el séptimo cuerpo de 20,000 hombres. En el lado contrario, el cuerpo del mariscal Davout estaba compuesto por 5 divisiones con una fuerza total de 28,000 hombres. Había formado líneas defensivas alrededor de Saltanovka. Davout esperó que los rusos se acercaran y los sometió a enormes descargas de mosquete. Los rusos continuaron su avance en el asalto. A pesar de la gran determinación de las tropas rusas, los franceses lograron repeler el ataque a lo largo de toda la línea. Luego, Davout montó un contraataque que hizo retroceder al séptimo cuerpo. Bagration, viendo la situación, decidió ordenar una retirada general cuando su ejército también fue atacado por otras tropas francesas en los flancos y la retaguardia. Para evitar el envolvimiento total, se retiró rápidamente a Smolensk. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, pero Bagration calculó mal la situación, creyendo que había luchado contra el ejército principal de Napoleón cuando solamente estaban las fuerzas de Davout y algunos refuerzos. Esto puso de relieve la mala comunicación entre los ejércitos rusos. Sin embargo, al mismo tiempo, su decisión de retirarse frustró el plan de Napoleón
de destruir el segundo ejército occidental y finalmente se vio obligado a luchar contra una fuerza rusa unificada en Smolensk, que fue lo que sucedió porque Bagration, temiendo otro ataque, se retiró a Smolensk y esperó a que Barclay regresara para reforzarlo. El 14 de agosto de 1812, 3 mariscales, Murat, Davout y Ney, cruzaron el río Dnieper sobre puentes de pontones construidos rápidamente. El plan era correr hacia la ciudad de Smolensk y tomarla sin luchar. Napoleón vio a este pueblo como una base vital de suministro y reabastecimiento desde donde marcharía hacia el norte para atacar la retaguardia de las principales fuerzas rusas al mando de Barclay de Tolly. La ciudad también tenía una importancia simbólica y religiosa para el lado ruso. Desafortunadamente, para los franceses, las órdenes contradictorias y la interrupción de las comunicaciones ya habían llevado a Bagration a desobedecer las órdenes y en lugar de marchar hacia el oeste, ocupó Smolensk hacia el sur. El 16 de agosto, las fuerzas francesas encontraron la ciudad fuertemente guarnecida por las tropas del general ruso. Se reforzó aún más el poblado con la llegada del ejército de Tolly. Napoleón, sin embargo, asumió que los rusos lucharían fuera de la ciudad para evitar la destrucción de los monumentos históricos, lo cual no sucedió. La lucha por Smolensk comenzó el 16 de agosto de 1812, cuando las fuerzas de 3 cuerpos de Napoleón capturaron partes de los suburbios de la ciudad, pero fueron repelidas posteriormente. Los continuos bombardeos de artillería incendiaron la ciudad, que consistía principalmente en edificios de madera. Pero los franceses no lograron pasar los suburbios ni llegar a las murallas porque carecían de escaleras y otros equipos. La guarnición rusa, por su parte, infligió grandes pérdidas a los atacantes, además de mantener sus posiciones. Sin embargo, el fuego generalizado obligó a los rusos a abandonar Smolensk en medio de un gran incendio el 18 de agosto de 1812. La batalla terminó sin un resultado concluyente, con los ejércitos rusos retirándose y Napoleón conquistando la ciudad. Desde el mismo comienzo de la invasión, Bagration comprendió que la guerra patria no era una guerra cualquiera, sino más bien una guerra nacional. La ciudadanía local mostró gran valentía cuando pudo contra pequeñas unidades francesas, particularmente en los alrededores de Smolensk, pero también en otras partes de Rusia. Los ataques esporádicos de pequeños grupos de campesinos ligeramente armados ya habían llamado la atención del general ruso, y estaba fascinado por su determinación y eficacia. A partir de entonces, estuvo convencido de que una cooperación inteligente entre las fuerzas irregulares y los ejércitos regulares rusos sería el único método para detener el avance de Napoleón. Su ayudante de campo, el vicecoronel Davidov, comandante de un regimiento de húsares, compartía las opiniones de su general sobre un movimiento guerrillero y propuso un posible curso de acción. Bagration aprobó la propuesta, pero cuando presentó los planes a Kutuzov, el comandante en jefe solo permitió que se proporcionara un número muy limitado de tropas para tales operaciones. Davidov dio su palabra de que asumiría pleno cuidado y responsabilidad por los suministros y la acción de sus tropas, solo que insatisfecho con los recursos que consideraba muy insuficientes. Decidió pedir a su general que le diera al menos 1000 cosacos. Bagration, por mucho que quisiera atender la petición de su oficial y llevar a cabo esa operación él mismo, no quiso desobedecer a Kutuzov. Luego, también escribió cartas al general Basilikov y al general Karpov sobre las asignaciones e información general sobre las mejores unidades cosacas y húsares disponibles. A petición de Davidov, entregó al vicecoronel una copia de su mapa de la provincia de Smolensk y al despedirse, le deseó al joven oficial la mejor de las suertes y también esperó que tuviera éxito. Su confianza pronto se vería acentuada cuando el movimiento guerrillero adquirió un amplio alcance
Pronto, además del movimiento de Davinov, surgieron otros grupos. Estos grupos lucharon con éxito contra los franceses, combinando sus actividades con las de los grupos guerrilleros campesinos. Bagration se convirtió en el autor de las primeras instrucciones tácticas reales para tales actividades y uno de los fundadores del movimiento guerrillero ruso contra Napoleón. Posteriormente, temiendo que Napoleón pudiera tomar la carretera de Smolensk hacia Moscú, Kutuzov ordenó a Bagration y su segundo ejército que se dirigieran a la izquierda, mientras Barclay de Tolly protegía la derecha con el primer ejército. Aparte del primer ejército, que estaba desplegado en posiciones que eran fuertes y prácticamente inexpugnables por los franceses, el ejército de Bagration no tenía ninguna ventaja en el terreno y Kutuzov rechazó su solicitud de cambiar a una posición más ventajosa. Así que decidió crear uno él mismo, ordenando a sus zapadores que construyeran 4 grandes redans, también conocidas como las flechas de Bagration. Dichas flechas fueron 4 movimientos de tierra abiertos en forma de puntas de flecha que formaban un arco escalonado hacia la izquierda frente al arroyo Kolocha. Cuando la batalla comenzó el 7 de septiembre de 1812, con un enorme cañoneo contra el centro ruso, Davout envió 2 divisiones contra las flechas alrededor de las 6 de la mañana. Su fuerza de 25.000 hombres, apoyados por 102 cañones, se enfrentó a 8.000 defensores rusos con solo 50 cañones. Mientras avanzaban, las divisiones de Davout fueron duramente golpeadas por la artillería rusa, la cual estaba desplegada del otro lado del Kolcha para apoyar las líneas de Bagration y también por las líneas rusas que estaban desplegadas frente a las fortificaciones. Las tropas francesas sufrieron numerosas bajas antes de que pudieran alcanzar su objetivo y la empresa estuvo a punto de desmoronarse cuando Davout vio a sus tropas retirarse y se apresuró a liderar personalmente la carga. En el segundo intento consiguió tomar la flecha más al sur a las 7 de la mañana, pero en respuesta, Bagration ordenó a su séptimo cuerpo una vez más enfrentarse a Davout, solo que esta vez los franceses fueron atacados en su flanco y rechazados por segunda vez. Napoleón ya tenía en alta estima a Bagration y lo consideraba lo mejor que los rusos podían lanzar contra él, pero se sorprendió por la dura resistencia que ofreció. Mientras Napoleón reforzaba a Davout con el mariscal Ney y Junot para un tercer ataque, el general ruso reposicionó sus tropas y desplegó sus reservas, la segunda división de granaderos y la segunda de coraceros. La tercera división de infantería todavía estaba mantenida en reserva por la posibilidad de que los franceses intentaran flanquearla. Kutuzov, que observó los intensos combates en las flechas, estaba enviando al segundo y partes del quinto cuerpo de infantería con 100 cañones de su reserva de artillería, pero su llegada tardaría entre 1 y 2 horas, lo que significaba que Bagration estaba solo. Napoleón exigió que se tomaran las flechas a toda costa y abrió la tercera ofensiva con un bombardeo masivo, seguido de un ataque simultáneo de infantería y caballería. Al principio, los franceses lograron ocupar la flecha derecha y la extrema izquierda, pero fueron nuevamente expulsados por las tropas rusas. El mariscal Poniatowski, que tenía la tarea de envolver a los rusos y atacar la retaguardia de Bagration con su cuerpo de caballería, también fue derrotado por el tercer cuerpo de infantería de Tuchov. Los defensores recuperaron sus posiciones a las 9 de la mañana. Al fracasar por tercera vez, Napoleón se enfureció y añadió también al mariscal Murat en la operación, lanzando un cuarto asalto a las 9 de la mañana. Esta vez, las fuerzas de Napoleón no solo pudieron expulsar a los rusos de las flechas, sino también capturaron el pueblo circundante. En ese momento, sin embargo, finalmente llegaron los refuerzos de Kutuzov y Bagration lanzó todas las fuerzas disponibles contra los franceses, rechazándolos completamente de todas las posiciones ocupadas e infligiéndoles grandes pérdidas.
Después de eso, 3 ataques franceses más fueron repelidos y el general Zhukov murió en el 5º asalto. A pesar de las crecientes bajas, Napoleón continuó atacando la posición. Sus tropas no solo fueron alcanzadas por disparos de mosquete, sino también por disparos de artillería a corta distancia. Montones de cadáveres y heridos impidieron que la caballería e infantería pudieran maniobrar adecuadamente en el campo de batalla. Napoleón consideró incluso enviar a su guardia imperial de élite para reforzar la moral de sus tropas, pero dudó. No estaba dispuesto a correr el riesgo de que estos también fueran destrozados. Al mediodía, los franceses lanzaron su 8º asalto, con alrededor de 45.000 hombres apoyados por 400 cañones contra 18.000 rusos defensores y sus 300 cañones. Bagration decidió enfrentarse a los atacantes con valentía, en lo que condujo en un largo y brutal combate cuerpo a cuerpo, probablemente la escena más sangrienta de toda la batalla. Esta escena es descrita por el historiador Boutourlin de la siguiente manera: se produjo un combate espantoso en el que, por ambos bandos, se mostraron milagros de valentía casi sobrenatural. La infantería, los soldados de caballería y los artilleros de ambos bandos mezclados ofrecían un espectáculo espantoso de la gran masa de soldados que luchaban con furiosa desesperación. Bagration ordenó a toda su fuerza contraatacar, pero fue seriamente superado en número y lentamente rechazado. Finalmente, el 57º Regimiento de Infantería de Línea francés siguió atacando las flechas, a pesar de que estaba casi completamente destrozado por el fuego de mosquete desde todas direcciones. Su valiente comportamiento le valió 2 gritos de bravo de Bagration y fue entonces cuando recibió esquirlas de obús en la pierna. Sus subordinados rápidamente lo llevaron a un lugar seguro, lejos de la pelea, mientras intentaban ocultar lo que había sucedido. Pero pronto se notó la ausencia del general, se difundieron rumores de su muerte y la moral de sus tropas comenzó a flaquear cada vez más. Bagration, ahora incapaz de controlar la situación, insistió en no ser trasladado del campo hasta que se decidiera la batalla, esperando el éxito de la 2ª división de coraceros del general Duca. Los coraceros lograron derrotar a las fuerzas del mariscal Ney, pero la noticia del ataque de Bagration se difundió rápidamente y provocó confusión y colapso en la moral del 2º ejército. Su gestión fracasó, de modo que las fuerzas rusas comenzaron a abandonar sus posiciones en el caos y a retirarse del abrumador asalto francés. Las flechas finalmente fueron abandonadas y dejadas en manos de los franceses, pero les había costado a estos un precio enorme. De los 60.000 soldados franceses que participaron en la operación, unos 30.000 murieron o resultaron heridos. Las bajas rusas también fueron numerosas, pero menores. La batalla, sin embargo, terminó sin resultados concluyentes y ambos bandos regresaron a sus zonas de despliegue iniciales. La batalla drenó a Napoleón de sus últimas capacidades y recursos de combate y finalmente lo obligó a abandonar su plan de capturar Rusia cuando entró en un Moscú completamente vacío. Bagration fue evacuado a Simi y murió allí a causa de su herida el 24 de septiembre de 1812 a la edad de 47 años. Desde la historia militar, podemos decir que Bagration fue fuertemente influenciado por Alexander Suvorov. Fue un táctico innovador que favorecía la guerra ofensiva móvil, a pesar de muchas de las batallas en las que participó con los franceses eran de naturaleza defensiva. Rechazó lo que percibía como tácticas de posicionamiento obsoletas y en su lugar le daría al ejército ruso objetos estratégicos y maniobras tácticas, apostando siempre por una confrontación rápida, donde la velocidad y la precisión eran más importantes. Además, esta estrategia le hacía negar al enemigo cualquier posibilidad de reaccionar, responder o incluso organizarse. Esto provocó
mucha tensión y rivalidad entre él y el general Barclay de Tolly, a quien se le dio el mando general y dependía principalmente de la búsqueda de posiciones adecuadas para atrincherarse y esperar al enemigo. Las doctrinas aplicadas por Bagration fueron conceptos sólidos, adelantados tanto para la guerra ofensiva como para la defensiva, ya que incluso sus retiradas se llevaron a cabo de manera igualmente correctas e impresionantes, dadas las probabilidades a veces imposibles a las cuales se enfrentaba. Bagration recomendó el despliegue de las fuerzas en una formación de batalla que no estuviera demasiado apretada, pero sí lo suficientemente como para permitir que los soldados sintieran la presencia de los demás con los codos. En caso de contraataques de la caballería enemiga, aconsejaba el uso de masas de batallones y escuadras. Cuando la caballería enemiga ataca a la infantería, basta 1 minuto para formar una columna cerrada por todos lados a un batallón en un carré. Con el fin de aumentar el entusiasmo de los ejércitos, todos los ataques, según su doctrina, debían realizarse con gritos y durante el acercamiento se debían tocar tambores. Ideas similares se reflejan en otras órdenes, instrucciones y cartas que escribió. En particular, como característica de su perspectiva táctica, puede servir como ejemplo el Manual para Oficiales de Infantería en el día a día de la batalla. Este documento se preparó basándose en el Manual para Oficiales del Regimiento de Infantería de Narva, escrito por Vorontov en 1812. Según el historiador militar Szymanski, el manual de Vorontov estuvo fuertemente influenciado por los preceptos de Suvarov y fue apreciado por los discípulos favoritos de este. El príncipe Bagration fue ligeramente corregido por él, ya que en algunos lugares se refería solo al regimiento de infantería de Narva, y luego, en julio de 1812, fue enviado a todas las unidades del segundo ejército. El manual para oficiales de infantería en el día de la batalla reconocía la ofensiva como forma puntual y fundamental de combate. La principal manifestación del combate ofensivo fue el combate a bayoneta, concluido con una vigorosa persecución del enemigo derrotado. Este manual consideró en detalle la cuestión de la acción en líneas separadas y en columnas sobre la realización de fuego dirigido. Se especificó la necesidad de que los tiradores mantuvieran una estrecha comunicación con sus columnas. El avance debía ser determinado únicamente por orden del jefe de división o de batallón. Si era necesario actuar en líneas separadas en los bosques, se sugería mantener una reserva detrás de uno de los flancos para tener la oportunidad de envolver repentinamente el flanco enemigo que contraatacaba. Además, la doctrina expone que los ataques de la caballería enemiga que actuaban en líneas separadas debían ser respondidos con fuego, lo que permitía al enemigo avanzar hasta 150 pasos. Después, sería necesario dividirse en grupos de 10 y rechazar al enemigo con fuego y bayonetas hasta que llegaran los refuerzos. Al acercarse los refuerzos, debían redesplegarse desde una columna hacia un cuadrado, disparando contra la caballería enemiga desde una distancia de 150 pasos. El manual exigía que los oficiales demostraran un cuidado constante por sus soldados, les recordaran sus deberes y su juramento y les explicaran lo que se les exigía durante acciones militares. Se prestó especial atención al mantenimiento de la confianza en la virtud de las bayonetas rusas, además del espíritu de audacia, coraje y perseverancia en la lucha. La perseverancia y el coraje, declaraba el manual, han ganado más batallas que todos los demás talentos militares en conjunto. Bagration fue el maestro insuperable de la organización de estos tipos de acción extremadamente complejos. No fue casualidad que en los momentos más cruciales de las guerras entre 1799 y 1807 fuera él quien fuera designado para comandar la retaguardia y la vanguardia del ejército ruso. Los enfrentamientos llevados a cabo por los ejércitos rusos bajo el liderazgo de Bagration durante la campaña italiana de 1799 y también los combates de avanzada y
y retaguardia durante la campaña suiza de ese mismo año y la guerra entre Rusia y Francia de 1805 a 1807 se encuentran entre los mejores logros del ejército ruso. Bagration construyó un proceso de educación y entrenamiento de soldados sobre la base del sistema desarrollado por Suvorov. Prestó gran atención al entrenamiento y educación de las tropas para formar soldados con coraje e iniciativa, capaces de ejecutar órdenes con rapidez y habilidad. También es sabido que se preocupaba constantemente por la salud de sus soldados y porque estuvieran bien vestidos y alimentados. Sin embargo, aunque se sabe que se preocupaba por sus soldados, también exigía al mismo tiempo el mantenimiento de una alta disciplina militar, considerándola la base del servicio militar. En el servicio militar, escribió, el primer objetivo es el orden, la subordinación, la disciplina, la unanimidad y la amistad. En primer lugar, Bagration era extremadamente exigente consigo mismo. Ejecutar la voluntad del soberano, del emperador y de mis comandantes es la obligación más sagrada que sigo y obedezco en cada paso de mi servicio. Amo a los soldados, respeto su valentía e igualmente exijo orden y disciplina. Los ejércitos, bajo el mando de Bagration, siempre se distinguieron por una alta disciplina y, en cierto sentido, fue una de las principales razones de sus brillantes victorias sobre sus enemigos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.